Aleluya, gloria al nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde. Buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa, Verdades Irrefutables del Evangelio. Todos los miércoles, aquí en Facebook, a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico. Dios les bendiga mucho, Dios les guarde. Permite el Señor que en esta hora la gracia de nuestro Dios esté con usted y con su familia. Y siga así, de bendición en bendición. Bienvenidos, bienvenidas. Le invito a que compartan con nosotros estos minutos que siguen hablando de la palabra de nuestro Dios, verdades irrefutables del Evangelio. Gloria al Señor. Hacemos una oración de invocación a nuestro Dios. Buen Dios y Padre bueno, te agradezco la bendición que tú me concedes de poder estar dispuesto a hablar de tu palabra. En esta hora me dispongo, Señor, a contar con tu ayuda para que tú me lleves de la mano y yo pueda realizar lo que tú me has encomendado. Hablar de tu palabra, estas verdades que edifican nuestras vidas, que traen esperanza a los corazones que están, Señor, en problemas, que están desesperanzados, que están en tribulación, en angustia. Y esta palabra que es consuelo en nuestra vida, sea para ellos también. En el nombre de Jesús te ruego estas cosas, Señor, confiando y creyendo que tú lo haces. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nuestro Dios es muy bueno. Nuestro Dios es muy bueno. Y Él se complace en bendecir cuando confiamos en su gracia y en su misericordia. Aleluya. Saludamos. Un saludo muy afectuoso a todos los pastores, a todos los líderes de la Iglesia del Señor, a todos los hermanos en general. Adoramos y bendecimos al Señor de la gloria. Y saludamos también a aquellas personas que no pertenecen a la Iglesia de Cristo como tal, que no han dado el paso de fe, pero que están por ahí mirándonos. Les rogamos que se queden con nosotros, que son muy bienvenidos en nuestros medios. Y por cierto, ustedes que no conocen al Señor todavía, son la mayor razón por la cual nos esforzamos para que esta programación llegue a usted. Oramos para que el Señor le bendiga a través de ella, y no solamente a través de esta, sino a través de todas las que predican y enseñan todos nuestros hermanos, colaboradores, ¿cómo se llama esto? Partner en inglés. Que trabajamos todos para el mismo reino. Evangelistas, pastores, maestros y toda persona que hable la palabra de Dios en las distintas plataformas de internet, en revistas, en periódicos, en la radio, en la televisión, en los parques, en las canchas, en las esquinas de las calles, en los templos, donde quiera que se hable la palabra de Dios. Oramos para que el Señor use a sus siervos, a sus siervas, sea glorificado, y más que nada, el Evangelio llegue a las vidas y transforme las vidas y los prepare para el día que viene pronto, que el Señor viene en busca de su iglesia y nos iremos con Él para estar con Él por los siglos de los siglos. Esa es la enseñanza básica, principal y fundamental del Evangelio de Cristo Jesús. Una verdad irrefutable para la gloria de su nombre. Aleluya. En esta noche le invito a que vayamos a la epístola a los Romanos en el capítulo 6 y hablamos bajo el tema una vida carente de valores. Una vida carente de valores. El miércoles pasado el tema era el Evangelio y la moral. Y yo dije que hoy íbamos a hablar acerca de algunos detalles que afectan la vida del ser humano, que afecta esa moral que el Evangelio exige. Y por eso hablamos hoy bajo el tema una vida carente de moral. Todos sabemos lo que es moral. Moral es una buena conducta. Aquí en Puerto Rico normalmente decimos dar buen ejemplo con nuestra conducta diaria. En términos cristianos, evangélicos o teológicos,
se dice buen testimonio. Así lo dice la palabra de Dios. Buen testimonio. Y la palabra dice que tengamos buen testimonio tanto de Dios como de los hombres, de la gente. Por lo tanto, una vida carente de valores es lo que identifica al mundo de hoy. Cuando digo al mundo de hoy, no me refiero a los edificios, a las ciudades, no me refiero a las propiedades de las personas, no. Me refiero a las vidas humanas. Tampoco me refiero a los animales. Estoy hablando de los seres humanos única y exclusivamente. Aunque tenemos que entender, aceptar, y es una verdad irrefutable, por cierto, porque la palabra de Dios así lo dice, que por culpa de esa carencia de valores en los seres humanos, sí se han afectado las ciudades, los animales, la naturaleza, los recursos naturales y todo lo que podamos imaginarnos que existe en este mundo, la atmósfera, el aire, las aguas, todo se ha afectado negativamente. Léalo, allí en el capítulo 1 de Romanos, allí está escrito. Y después en el capítulo 8 de Romanos también lo reafirma. Una vida carente de valores identifica al ser humano en general. La Sagrada, no, vamos a leer primero aquí. Espérese, perdón, por poco me voy antes de tiempo. Romanos capítulo 6 y verso 19. La palabra del Señor dice así, está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma, pero también a la iglesia de Cristo Jesús, a través de todas las edades, de todos los siglos y de todos los países del mundo. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre de la justicia. Pero ¿qué fruto tienes de aquellas cosas de las cuales ahora no te avergüenzas? Porque el fin de aquellas cosas es la muerte. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una verdad irrefutable que, como he dicho tantas veces y lo voy a seguir diciendo, cualquier persona tiene derecho a combatir esta enseñanza. Y mire que los hay, que la combaten, la contradicen, la tergiversan, la acomodan para no entender o no dar a entender o para que la gente no entienda lo que la palabra enseña, para poder introducir sus argumentos erróneos. Pero aquí esta palabra no admite ese tipo de contradicción ni objeción, porque está clarito, 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 clarito. Me encanta esta porción de las Escrituras, porque es como una fotografía hablada de nosotros los seres humanos, tanto de los que no conocen a Cristo como de los que lo conocemos. Las Sagradas Escrituras son claras y son específicas cuando señalan las acciones pecaminosas de los seres humanos, pero también nos dicen cómo evitar tales prácticas. Yo he notado que en muchos lugares le dicen a las personas: no comas tal cosa, no tomes tal bebida, no camines por tal camino, no vayas a tal lugar, pero no le dicen nada más. No le dicen el por qué tienen que abstenerse de eso que le están diciendo que no vayan o que no gusten. Si a usted le dicen no haga esto, tienen que decirle el por qué, aunque uno no se lo pregunte. En una ocasión, cuando yo era niño, mi mamá me mandó a la tienda, me envió a la tienda a buscar unos artículos para nuestro alimento. Y yo era muy, muy desobediente, yo era demasiado de salvaje. Esa es la palabra que me aplica.
y estaban unos ingenieros haciendo una carretera más abajo de mi casa y se disponían a explotar una loma que estaba llena de rocas para poder abrir camino a las máquinas que iban a hacer el camino, y se disponían a explotarlas con dinamita, y yo quería pasar. Y ellos me decían que yo no podía pasar hasta que no explotaran la mina. Pero yo no sabía eso, yo no entendía eso. Yo era un niño, yo tendría unos 8 años quizás. Y ellos me decían, no puedes pasar. Y yo empecé a decirle cosas feas, porque mi vocabulario era feo, asqueroso, como dice el apóstol Pablo aquí. Cosas de las cuales ahora me avergüenzo. Nos avergonzamos. Y yo le decía que sí, que yo iba a pasar, porque si no avanzaba, mi mamá me iba a dar una paliza. Tenía que avanzar. Ella me daba el tiempo contado. Y entonces ellos no me dejaron pasar. Me agarraron por la mano y yo me disponía a pasar. Yo quería pasar. Si hubiese pasado, yo hubiera volado por los elementos junto con las piedras. Porque mientras ellos forcejeaban conmigo, explotó la loma con rocas. Eso se llama decirle a uno no pases, pero nunca me dijeron por qué no podía pasar. Y así por el estilo, muchas cosas se hacen. No tomes tal bebida, pero no le dicen por qué. Y por eso muchas personas en desobediencia lo hacen, porque no le advirtieron el por qué. Se da mucho con las medicinas. Le dicen tómate esta medicina, pero no le dicen los efectos secundarios. Y muchas veces los efectos secundarios son peores que la enfermedad que el doctor pretende curar. Nos dicen las consecuencias, las escrituras nos dicen las consecuencias de una vida licenciosa y bohemia, y también lo glorioso de las grandes bendiciones que hay en evitar las ruinas de una vida ajena de Dios, carente de valores. Aleluya. Las Sagradas Escrituras están completas. Nos dicen, no hagas esto, pero nos dicen por qué no lo debemos de hacer. Y son claras y directas, no están con rodeos. Nos dicen que busquemos al Señor, que lo acerquemos a Él, que entreguemos nuestra vida a Él, que le pidamos perdón y misericordia, que confesemos nuestros pecados a Él, porque Él es amplio y justo, y nos perdona y nos bendice y nos da la vida eterna. Pero si no hacemos eso, la palabra también es clara y lo dice. Hay un día que viene un juicio, y en base a cómo nosotros hayamos actuado, al caso que le hayamos hecho a ese ofrecimiento que hace el Señor en sus Sagradas Escrituras, es que vamos a recibir el pago. Y dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 5 y verso 12, porque es necesario que todos comparezcamos. Cuando Pablo dice todos comparezcamos, él también se incluye ante el tribunal de Cristo. Y todos sabemos que en los tribunales solamente se hacen juicios y se dictan sentencias. Eso es para lo único que sirven los tribunales. Que todos nos presentemos al tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en vida, sea bueno o sea malo. Es decir, que si ha hecho cosas buenas, no se pueden hacer cosas buenas a menos que no estemos en los caminos del Señor. Digo, hay personas que no están en los caminos del Señor, hacen cosas buenas, pero las obras no garantizan la salvación, simplemente no obsequian la salvación, no la ofrecen, no la dan. Las buenas obras no es por obras para que ninguno se gloríe, dice la palabra de Dios. Vuelvo y digo, la Biblia es clara y es directa. No es por obras para que ninguno se gloríe, porque si Dios en su sabiduría lo sabía, si Dios hubiera permitido que por las obras pudiéramos ganar el perdón, los ricos tendrían ventaja contra nosotros los pobres, porque ellos pueden hacer mejores obras que nosotros. No es por obra, es por fe. Y la fe la tiene todo el mundo, tanto el pobre como el rico. Y hay ricos millonarios que son cristianos fieles. Y hay gente bien pobre que simplemente no quieren conocer a Dios. Eso no tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, sigue diciendo en Romanos 6:19, hablo como humano porque somos débiles, casi no creemos. Así como para iniquidad, para hacer lo malo, te prestaste para hacer cosas que son inmundas y servir a la iniquidad para hacer cosas que son inmorales. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Ahora que conoces a Cristo, se supone que haya un cambio, como decimos los domingos en nuestro programa, de hecho.
Los invito para que el domingo nos acompañe a las 8 de la noche aquí en Facebook. Nuestro programa Hubo un Cambio. Cuando hay ese cambio, ya entonces no vivimos para practicar iniquidad, sino para agradar a nuestro Dios. Entonces ahora que has tenido el cambio, es para que vivas en un estilo de vida para santificación y presentarte delante del Señor para servir a la justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Dios, la justicia que enseña la palabra del Señor. Conductas impropias que apartan al ser humano de Dios. Eso es la inmundicia que está hablando el apóstol Pablo en este verso 19. Aunque hay religiones y religiosos que lo permiten y lo aplauden, Dios dice lo contrario. ¿Ok? Aunque hay religiones que lo dicen, que lo aplauden, lo dan por bueno y nunca le dicen a sus feligreses que deben de mejorar sus conductas y su estilo de vida moral. O si se lo dicen de la boca para afuera, como decimos, y nunca le hacen un intento de hacerlos cumplir con compromiso ese mandato bíblico que el Señor nos dice que debemos de vivir un plano de vida en una moral que sea aprobada por Dios y que no sea carente de valores. La palabra del Señor nos enseña en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 6 y verso 19. Y nos dice que nuestro cuerpo es de Dios. Y la palabra del Señor lo dice clarito y no tenemos que adornarlo, vuelvo y digo, no tenemos que argumentar sobre ella para que lo entendamos mejor. No, porque está escrito ya. No hay que adornarlo, ni hay que añadirle. Tampoco le podemos quitar. El apóstol dice, primera epístola a los Corintios, capítulo 6 y verso 19. Ustedes ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Lógicamente está hablando con creyentes. Porque el que no se ha convertido al Evangelio, el Espíritu Santo jamás va a habitar en un cuerpo que vive una vida carente de valores. Ignoran ustedes que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en ustedes, el cual tienen y es de Dios. El Espíritu Santo que ustedes tienen es de Dios. Y ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. Eso lo dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 6 y verso 19. Porque habéis sido comprados por precio. Y si ha sido comprado por precio, usted es propiedad del que lo compró. ¿Y quién nos compró? Glorifiquen pues a Dios, que fue el que nos compró, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, que yo y usted también nos componemos. La persona se compone de cuerpo, alma y espíritu. Y tanto el cuerpo como el espíritu, los dos son propiedad de Dios. El alma también, lógico. Y aquí el apóstol dice que son de Dios, no nos pertenecemos a nosotros. Yo he escuchado personas ignorantes, lógicamente, que lo dicen por ignorancia. Dicen, yo soy mío y a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Bueno, tal vez aquí en la tierra, aunque tampoco es cierto, pero pudiera ser que se pudiera aceptar que diga, a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer, aunque se equivoca, porque tiene que trabajar en algún lugar que el jefe le tiene que decir lo que tiene que hacer y tiene que obedecerlo, si no se tiene que ir. Por lo tanto, esa palabra no le aplica. En su hogar no puede decir, mi mujer no me manda porque yo soy el hombre en casa. Mire, muchas veces tenemos que hacer lo que la esposa diga. Sí, porque si ella dice, búscame compra para el alimento, nosotros no podemos decir, como yo soy el hombre, no te voy a buscar ninguna comida, no te voy a buscar ningún alimento. Tenemos que ir a la tienda. Si ella no puede ir, tenemos que ir, porque si no lo comemos nosotros tampoco. Si ella dice, hay que pagar la factura de la electricidad o del agua, no quiere decir que nos está mangoneando, que nos está dando una orden ahí al estilo de una dictadora. No, simplemente nos está diciendo una orden que aunque sea a la buena, pero tenemos que hacerlo. Es decir, eso de que a mí nadie me manda son mentiras. Siempre alguien nos tiene que decir lo que tenemos que hacer. Y total, en la casa no lo hacemos, pero en la calle
Estamos hartos de que la gente nos dé órdenes y tenemos que hacerlo. Quizás a usted no, pero a mí me pasa cada rato. Tenemos que obedecer personas particulares que ni conocemos, mientras que no queremos obedecer a las personas que conocemos, incluyendo a nuestros jefes en los trabajos. Aquí dice que el cuerpo no es nuestro, por lo tanto, como no es nuestro, no lo podemos dañar con conductas impropias y mucho menos con inmoralidades, porque la palabra del Señor lo prohíbe. Y en la primera epístola de esa misma epístola de los Corintios, en el capítulo 3 y verso 16 dice: ¿no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Y si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual eres tú, santo es. ¿Qué está diciendo el Señor a través de su palabra? Estamos hablando, y Él está hablando, yo lo estoy repitiendo como la cotoja. Yo estoy diciendo lo que la palabra enseña. No lo inventé yo porque está escrito ahí. Usted lo puede buscar en su Biblia. Yo tengo otra versión. Cualquier versión que usted tenga dice lo mismo. Yo tengo una Biblia católica ahí que es una maravilla. Y dice lo mismo. Usa palabras diferentes, pero el pensamiento, el significado y el propósito es el mismo. Y las consecuencias de la vida carente de valores que allí señala también es el mismo. Y el juicio que dice 2 Corintios 5:10, que allí lo dice quizás con algunas palabras diferentes, es el mismo juicio. Y las consecuencias de haber hecho lo bueno, haber hecho lo malo, son las mismas. Así que no nos podemos esconder detrás de que esto o lo otro. Hay una palabra de Dios escrita y dictada, y nadie la puede cambiar, porque es una verdad irrefutable del Evangelio. Gloria a Dios por ese tema tan lindo y tan abarcador. Entre otras muchas acciones, otras muchas cosas dañinas que existen en este mundo, el licor y los estupefacientes son los mayores causantes de la carencia de valores en este mundo. Podríamos añadirle el dinero. El dinero es muy dañino. Es útil, es sumamente útil, pero hace mucho daño en muchísimas ocasiones. Es un fenómeno que no perdona clases, ni niveles sociales, ni razas, ni a ninguna persona, no importa quién sea, ni el rango que tenga en la sociedad o en la iglesia o en el gobierno. Y no importa, mire, es asombroso, es a veces preocupante, a veces hasta gracia, cuando vemos personalidades, gente exageradamente importante y prominente, o prominente e importante, como lo quiera poner, que no tiene necesidad de estar bregando con esas porquerías, y los encontramos que en una redada caen, o de alguna manera están vinculados con el asunto. Licor, estupefacientes o mal uso del dinero. Por obtener dinero fácil o en cantidades, hacen cosas ilícitas que la ley lo prohíbe, la ley de todos los países. Unos en una forma y otros en otra, pero todos tropiezan en esos puntos. Una verdad irrefutable, tanto del Evangelio como de la vida diaria nuestra. Para reflexionar, muy concienzudamente debiéramos reflexionar y estudiarnos a nosotros mismos, haciendo un examen retrospectivo, a ver cómo nosotros estamos actuando. Y digo nosotros, incluyendo a los cristianos, a los pastores, a los evangelistas, a los ministros, a los presidentes, a quien sea, a todo el mundo. Por más alto título que tenga y rango y qué sé yo qué más, esta palabra es para todos, de la misma manera, con el mismo llamado para todo el mundo, y tenemos la obligación moral delante de Dios de cuidarnos de la misma forma. Había un hermano que se llamaba William Santana, hace muchos años que falleció,
hombre de Dios, uno de mis maestros en la iglesia cuando yo empecé hace 51 años atrás. Y el hermano William Santana me enseñó a mí en la iglesia, en la clase bíblica, que el cristiano tiene que aprender lecciones de la naturaleza, entre ellas el árbol que hay aquí en Puerto Rico, hay un árbol y en otros países también lo hay. Yo no sé cómo lo llamarán en otros países, pero aquí le llaman panas de pepita. Es una pana, lo que llaman panapén. Algunos sitios le dicen pan pelado, solo, pan. Y se compone, como sabemos, una pana, pues, como un estilo de globo, redondo, una bola, pero en vez de tener carne como tal, lo que tiene son granos grandes como de 1,5 pulgadas, 2 pulgadas tal vez, redondos o semi-ovalados. Y cada pana de esa tiene muchas adentro, muchas. Y aquí le dicen panas de pepita. Y entonces el hermano William decía, debemos de aprender de la pana de pepita. Cuando la pana está bajita en el árbol, por ejemplo, por poner un número, 10 pies de alto, cuando cae al piso, las pepitas caen como a 5 pies de distancia una de la otra. Se desparraman. Pero cuando están a 20 o a 30 pies de alto, porque ese árbol crece bien alto, a 30 pies de alto, cuando la pana cae, las pepitas caen a 30, 40 pies hacia los lados, bien dispersas una de la otra. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más alto estemos, la caída es más drástica y el golpe es más grande. Y lógicamente, si nosotros nos caemos de una altura de 5 pies, nos damos quizás un golpecito más o menos. Pero si nos caemos de una altura de 20 pies, nos vamos a matar o por lo menos nos rompemos un par de huesos. Entonces, si se aplica ese principio tan conocido y tanta gente que vemos que se caen a cada rato, yo me he caído. Yo me he caído de altura, de los andamios, en la construcción, de las escaleras. Y cuántas cosas. Yo sé lo que es uno caerse. Y sé lo que es uno golpearse también, darse golpes. Si nosotros aplicáramos ese principio al cristiano, a la vida cristiana, a la moral, nos cuidaríamos para que cuando tropecemos, nuestra caída, nuestro tropiezo no sea demasiado drástico. En otras palabras, debiéramos de preocuparnos porque nuestra vida moral esté a tono con la palabra de nuestro Dios. Y como líderes de la iglesia debemos enseñar a los hermanos que ese principio de moral que la palabra enseña y exige, debiéramos de perseguirlo a brazo partido, con ahínco, con responsabilidad y con deseo, con tenacidad. El Señor Jesús dijo que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los arriesgados y los valientes son los que lo arrebatan. Y tenemos que ser valientes, tenemos que agarrarnos con uñas y dientes, como dice el refrán, de ese principio moral que la palabra enseña para poder alcanzarlo. En Romanos 6:21 nos confronta y nos dice una verdad. ¿Qué fruto tiene de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas? Porque el fin de ellas, al final todo era muerte, te iba a morir porque no conocías a Dios. Está hablando de un cristiano. ¿Qué principio tienes ahora? ¿Qué beneficio? ¿Qué beneficio tienes? Cuando nosotros predicamos en la cárcel, le hablamos esas verdades a los confinados y ellos a veces que se quedan mirándose las manos como quien dice, ¿de qué me está hablando este? Tenemos que dar mucha vuelta con la palabra y probar aquí, probar allá, probar aquí para que puedan entender. Gloria a Dios que algunos entienden, muy pocos por cierto, pero tenemos que tener la habilidad y el propósito y sobre todo la ayuda de nuestro Dios para hacerlos entender que lejos de Dios, con una moral decaída y devaluada, no podemos agradar a Dios de ninguna manera. Entonces, es posible que alguien diga, pero yo nunca he practicado cosas de las cuales yo me tenga que avergonzar. Pues mire, usted sabe una cosa, yo conozco personas que no son creyentes, que nunca van a ninguna iglesia y verdaderamente viven vidas con una moral alta, que no le hacen daño a nadie, viven tranquilos, trabajando, estudiando, muchos de ellos dedicados a su familia. Bueno, algunos son solteros y
se dedican a sus padres, a sus hermanos, a su trabajo, qué sé yo. Y son gente honesta, buena, recogida, pero son las excepciones. Son muy pocos. Son las excepciones los que están con esos principios morales. La gran mayoría del ser humano está caracterizado por una vida carente de valores. Y lo peor de todo, yo no tengo problema en decirlo, porque la verdad no se puede esconder. Y el cielo no se puede tapar con el palmo de la mano. Le voy a decir un secreto. En nuestras iglesias hay algunos que carecen de algunos principios morales. Los hay. Tenemos que aceptarlo. Nunca podremos decir que en nuestras iglesias todo el mundo está una vida que está al 100. No, no lo hay. Siempre hay alguien que da la nota discordante. Pero gloria a Dios por el Señor que en su palabra nos enseña, y gloria a Dios que tenemos maestros que nos enseñan día a día y nos educan y nos enseñan la palabra. Y cuando estamos torcidos creyendo que estamos derechos, cuando estamos torcidos y creemos que estamos derechos, con la palabra nos enseñan y nos analizamos nosotros mismos y decimos, ay, ven acá, yo estoy torcido, me tengo que enderezar. Y entonces seguimos caminando como la palabra enseña, buscando entonces valores que nos saquen de ese renglón en el que estábamos en una vida carente de valores y nos ponga a caminar en una vida recta con nuestro Dios. Tal vez alguien diga, yo no. A mí yo nunca he practicado cosas de las cuales ahora tenga que avergonzarme. Había un hombre una vez que trabajaba conmigo, todo el mundo le tenía manía, todo el mundo le caía encima, todo el mundo lo regañaba y todo el mundo hablaba mal de él. Y un día yo le digo, ¿qué se siente ser despreciado por toda persona? Y él sabiendo que eso era cierto, que todo el mundo le tiraba y todo el mundo lo quería evitar. Y él era un problema para toda persona. ¿Y sabe lo que me contestó? Me dice, yo no, a mí todo el mundo me quiere mucho. Y él bien contento, bien ufano, con su alegría, porque todo el mundo supuestamente lo quería mucho, según él. Pero no era la verdad. La verdad es que era todo lo contrario. Todo el mundo lo rechazaba. ¿Por qué? Porque cuando la gente está torcidos, no reconocen sus faltas. La palabra dice, bienaventurado el hombre que reconoce sus faltas. Bienaventurado el hombre y la mujer que reconoce sus faltas. Al Señor le gusta que nosotros reconozcamos nuestras faltas, que las confesemos y que le pidamos perdón. Y ese es el mensaje del Evangelio. Una verdad irrefutable del Evangelio, que Dios espera y Dios se deleita cuando el ser humano viene a sus pies y le pide perdón y le pide misericordia. A tales personas la palabra de Dios le dice en Romanos 3:23 que no hay ni uno que no sea pecador. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Y cuando dice todos, nos incluimos todos, yo también. Con la diferencia de que cuando venimos a Cristo, Él nos perdona, somos restituidos nuevamente a la comunión con Dios. Y entonces la cosa empieza a cambiar y ya no tenemos una vida carente de valores, sino que se supone que ahora empezamos a vivir una vida que sí tiene valores y perseguimos esos valores hasta llegar al reino eterno un día con nuestro Dios. Por esa razón es que el llamado del Señor en Romanos 6:22 en adelante dice, pero ahora que has sido libertado del pecado y hecho siervo de Dios, ahora tienes como fruto, mire usted la diferencia, antes teníamos una vida carente de valores, ahora tenemos una vida que son frutos de santificación y como fin la vida eterna con nuestro Señor. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire la comparación que hace entre la vida antigua, antes de conocer a Cristo, con una vida carente de valores, a una vida con Cristo Jesús, el cual nos perdonó nuestros pecados y nos va a dar la vida eterna, que dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Qué hermosa bendición. Qué verdad más irrefutable del Evangelio hemos traído en esta noche para la gloria de nuestro Dios y edificación de nuestras vidas. El apóstol Juan dice en la primera epístola de Juan, en el capítulo 3 y verso 8, por eso nuestro Señor Jesucristo vino al mundo para deshacer
las obras del diablo, que el Señor los reprenda, porque Él es el enemigo, es el culpable y el que introdujo en el mundo esa vida carente de valores en los seres humanos. Y dice la palabra que así como por un hombre que fue Adán, entró el pecado en el mundo, por Jesucristo nuestro Señor y por su obediencia, entró la vida eterna para los seres humanos. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te bendiga mucho. Todos los lunes no se pierda el programa El Menú de Hoy con nuestro hermano y amigo Pastor Pancho del Valle. Todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. El Menú de Hoy. Hermoso programa para la gloria de nuestro Dios. Saludamos con mucho cariño a todos los hermanos que están por ahí y a los que nos saludan después que termine el programa. Italia, nuestra hija y familia, Dios les bendiga mucho. Ivy Acevedo, Dios te bendiga, Ivy, esa es mi sobrina, Dios te bendiga mucho allá donde estás, en Waterbury, Connecticut. Y mi hermano y amigo Isael Delgado, evangelista del Señor, ministro del Evangelio, uno de los que habla verdades irrefutables del Evangelio para la gloria de nuestro Dios. Dios te bendiga, Isael, bendiga a toda tu familia. Rosa Salcedo, mi prima, Dios te bendiga mucho, Rosa. Y nuestro hermano y amigo Samuel Carrero del pueblo de Añasco, Puerto Rico. Dios te bendiga, Samuel, y bendiga a Rosita, su esposa, y a sus nietos, sus hijos y toda esa familia muy querida. Dios bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros. Los espero el domingo a las 8 de la noche en nuestro programa. Hubo un cambio a las 8 de la noche aquí en Facebook. Amado Dios y Padre bueno, te doy gracias porque tú has sido maravilloso y me has permitido traer esta verdad irrefutable del Evangelio que nos exige y nos pide que vivamos vidas, que nuestra vida cotidiana irradie al mundo y le enseñe que hemos tenido ese cambio contigo, que vivimos en un nuevo plano de esperanza en Cristo Jesús y que para ellos también es esta bendición tan hermosa. Y que tú anhelas que ellos vengan a tus pies. Que tú anhelas, Señor, que cada persona se rinda a tus pies para tú darle perdón. Para tú enseñarles que tengan una vida, que los valores morales sean, Dios mío, apetecibles para otras personas. Y que también se dignen en buscar tu rostro a causa del testimonio que podamos dar. Te ruego, Señor, que tú te sigas glorificando en estos hermanos que han estado con nosotros y en todos aquellos que nos saludan después que termine la transmisión, Señor, al pasar del tiempo. Usa esta palabra para traer bendición a aquellos que no te han conocido y permite que entiendan, Señor, que necesitan llegar a tus pies para obtener la salvación, el perdón de los pecados y para poder tener derecho a la vida eterna contigo en el reino eterno con nuestro Señor. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Les bendiga mucho, Dios les guarde. Permite, Señor, que tengan felices sueños, feliz descanso y que sueñen con los angelitos buenos. Aleluya.